Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula El descanso verdadero. El descanso es la consecuencia de aceptar, de acudir al llamado y a la invitación que el Señor nos hace cuando nos ve cansados y cargados. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Dicho de otra manera, venid a mí si estáis cansados de llevar cargas pesadas, si estáis cansados de tanto esfuerzo, y yo os daré el descanso que necesitáis. En Lucas capítulo 11, versículo 46, vemos a Jesús dirigiéndose a los escribas y fariseos, y después de llamarles hipócritas, se dirige también a los que interpretaban la ley, a los legalistas, y les dice: «Hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a las personas con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis». Dicho de otra manera, en otras palabras, Jesús está diciendo: ¿qué aflicción os espera también a vosotros, que sois expertos en la ley religiosa? O sea, sois legalistas, pues aplastáis a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas que son imposibles e insoportables, y jamás movéis un dedo para aligerar la carga de nadie. Un legalista hace las cosas por obligación, nunca las hace por amor. Las hace porque teme las consecuencias de no hacerlo, en vez de valorar la bendición de hacerlo. Un legalista siempre antepone a toda otra consideración la aplicación literal de las leyes. Un legalista denuncia el no cumplimiento de estas leyes, pero ellos no mueven un dedo para cumplirlas. Por tanto, las cargas de las que Jesús habla en Mateo 11:28, la mayoría de las veces son motivadas por una religión, por las cargas que una religión impone. Por este motivo, y prueba de ello, es que Jesús llama hipócritas a los religiosos de la época y les explica con mucha claridad lo que es religión, que es poner cargas a las personas que no pueden llevar, y luego, dirigiéndose a esos religiosos, les confronta diciendo: las cuales, esas cosas, esas cargas, vosotros mismos ni aun con un dedo las tocáis. Se llega pues a la siguiente conclusión: todo religioso es un legalista, y todo aquel que obedece los mandamientos de Dios y lo hace no por temor a las consecuencias de no hacerlo, sino por amor verdadero a Dios, este es un verdadero cristiano, y esto es lo que realmente le agrada a Dios. A Dios no le agrada que le obedezcamos por miedo a las consecuencias de no hacerlo. Llegados a este punto, yo te haría las siguientes preguntas. ¿Estás cansado? ¿Estás desanimado quizás porque estás hastiado de tanta hipocresía en muchos llamados cristianos? ¿Estás cansado de sufrir las cargas de una determinada religión? Quizá pienses que te estoy hablando de una religión más, y quizás debido a todo esto estás a la defensiva y no confías en nadie. Si eres este tipo de persona y te encuentras en esta situación y te has planteado todas estas cuestiones, déjame decirte algo. No pretendo hablarte de religión, sino quiero hablarte de una persona que llamó hipócritas precisamente a los religiosos de la época. Hipócrita es aquel que aparenta lo que no es. Y sobre todo, hablarte de aquel que te ama más que a nadie, hablarte de Jesucristo. Y Jesucristo te dice lo siguiente: Dios amó tanto al mundo, a las personas de este mundo, aquí puedes poner tu nombre, que dio, que entregó a la muerte a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si observas, esto no es religión. Lo que Dios desea es tener una relación de intimidad contigo por medio de Jesucristo, Dios mismo hecho hombre. No hay otra manera de que las personas nos relacionemos con Dios si no es a través de Jesucristo. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede tener relación con Dios el Padre si no es a través de mí. El camino al cielo no es una religión. El camino al cielo, el camino a la vida eterna se llama Jesucristo. El verdadero cristianismo es más que una simple religión. El mensaje bíblico, el mensaje del Evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación,
da la solución a todos los que anden angustiados por la tristeza, por el sufrimiento y también por las cargas impuestas por alguna determinada religión. Da la salvación, da el remedio. Solo tienes esa solución, ese remedio, solo tienes que aplicarlo a tu vida para que haga efecto. Jesucristo pues te dice, si estás cansado, si estás abrumado, si tus cargas son tan pesadas que no las puedes llevar, dice Jesús, ven a mí, deja esa angustia, deja ese sufrimiento y esas cargas sobre mí y hallarás descanso, podrás recibir la paz y el descanso que necesitas. Jesús también te dice, el que a mí viene, yo no lo rechazo, seas quien seas o estés en la condición que estés. La palabra de Dios enseña que todos somos pecadores y como tales merecemos un juicio y una sentencia condenatoria. Pero si reconocemos nuestro estado, nos arrepentimos y respondemos a la invitación del Señor, podremos encontrar la solución en Cristo y sobre todo hallar el descanso y la paz que produce el saberse que hemos sido perdonados. La Biblia, la palabra de Dios también enseña que la gracia, el regalo de Dios, se ha manifestado en la persona de Jesucristo, para que todos puedan recibir la salvación mediante el arrepentimiento y el reconociéndolo y el reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador personal. Recuerda, y te dejo con esto, Jesucristo es el único camino que nos conduce a Dios. Jesucristo es la verdad absoluta y Jesucristo nos regala la verdadera vida, la vida eterna, y de esta manera tendremos el descanso verdadero, ese descanso que tanto anhela nuestra alma. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminas de